Miqueas, capítulo 6. Leo nuevamente para ustedes. Verso 9 dice así la palabra del Señor. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores de burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Permítame en esta mañana, por favor, unir en esta mañana ese texto con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Verso 11. El verso 11 del capítulo 10 de 1 Corintios es la razón por la que Dios permitió e inspiró a hombres a escribir la historia del Antiguo Testamento. Cada vez que usted y yo leamos las historias del Antiguo Testamento, no nos debemos de quedar extasiados por las maravillas que Dios hizo, sino que debemos de entender cuál fue la razón, cuál fue el motivo que Dios tuvo al permitir que esa historia fuera registrada hasta los días de hoy. El apóstol Pablo nos revela cuál es ese propósito. 10:11 de 1 Corintios dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. En otras palabras, el propósito de la historia bíblica del Antiguo Testamento tiene que ver con el hecho de que nosotros, los que hemos alcanzado estos días, los que hemos alcanzado la gracia de Dios en salvación, tiene entonces como propósito para nosotros que recordemos esa historia para ser amonestados por esa historia. Así que no tiene que ver con un asuntito de una historieta, de un cuento emocionante, tiene que ver con una enseñanza, hermanos, que nos puede transformar o nos puede destruir si la ignoramos. Necesitamos, por lo tanto, ser entendidos en esta mañana que lo que esa historia de el profeta Miqueas nos habla tiene que ver, hermanos, con lo que a ellos les pasó, para que a usted y a mí no nos pase. ¿Listos? ¿Están listos para aprender? ¿De verdad? ¿Usted quiere aprender algo bueno hoy? ¿Seguro? ¿Seguro que usted quiere aprender algo bueno esta mañana? Dígale a su esposa, a sus hijos, o a su novia, o a su mamá, o a su abuela, a quien esté a la par: no me sea tropiezo en esta mañana. Cállese y escuche, porque yo quiero aprender. ¿Listos? Bien. Hoy voy a compartir con ustedes 3 cosas que cuando se descuidan en nuestra vida, hermanos, o en nuestras vidas, pueden llevar a una persona, a una familia o a una iglesia a la miseria más enorme en medio de sus riquezas. Voy a compartir 3 cosas con usted, vuelvo a repetir, que pueden llevar a cualquiera de ustedes
a cualquiera de nosotros en nuestras vidas, en nuestra familia o en la vida de una iglesia, que a pesar de todas las posesiones o riquezas que podamos tener, pueden llevarnos a la miseria absoluta en medio de tanto dinero. Pero que a la vez también compartir esos mismos tres principios o tres aspectos que pueden hacer de la persona menos afortunada en esta vida, convertirla en la persona más rica delante de Dios. Los valores de Dios siempre son más altos, más profundos y diferentes a nuestros propios valores o criterios. Lo que Dios valoriza, nosotros los seres humanos o la iglesia tiende a despreciar lo que Dios valoriza. Y nosotros valorizamos como iglesia lo que Dios desprecia. Esa es una de las realidades de la iglesia. Es una de las realidades de la gente de Dios, del ser humano y por ende también de la iglesia. Que nosotros en nuestra naturaleza tendemos, hermanos, a valorar lo que Dios desprecia y sencillamente, hermanos, lo que Dios valora, lo despreciamos, y lo que nosotros valoramos, Dios lo desprecia. Porque sobrada razón tuvo el profeta cuando dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y eso tiene que ver con lo que yo pienso y creo, dice Dios. Ustedes no tienen ese nivel para creerlo, ni para verlo de esa forma. El domingo anterior hablamos acerca del éxito, ¿recuerdan? ¿Cuántos de ustedes son exitosos? Hablamos acerca de si la Biblia enseña al cristiano a tener éxito. Hermanos, si no hay una sola enseñanza de Jesús ni de los apóstoles que nos enseñen claves, secretos o principios del éxito, porque Dios no llamó a su gente a tener éxito, la llamó a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto en Dios implica que muchas veces perderemos hasta el modo de andar. Pero el mundo hoy en día no mira eso como éxito, lo mira como fracaso. Nos mide en dependencia de las riquezas que tengamos, de los logros que tengamos. Como dije a los pastores la noche del viernes, hermanos, les hablaba a ellos de que Dios no está interesado en que usted tenga la iglesia más grande. Ni somos llamados a tener la iglesia más grande. Ni somos llamados a matarnos por tener grandes logros. Dios espera de nosotros, como le decía a ellos, que nosotros nos esforcemos por hacer lo correcto delante de Él, aunque nos quedemos solamente con un miembro en la iglesia. Y por supuesto todos ellos tuvieron la misma actitud que usted, ninguno dijo amén. Porque todos estamos empeñados en las cosas externas de nuestra vida, aunque la miseria esté por dentro matándonos día a día. Comparto entonces para ustedes esta enseñanza en esta mañana sobre el profeta Miqueas. ¿Listos? Muy bien. Miqueas. ¿Qué nombre más significativo tiene este profeta? Porque este profeta tiene el significado de la palabra Miqueas, es ¿quién como Jehová? ¿Quién como Dios? No es como nosotros los padres a veces cuando ponemos nombres tan extraños a nuestros hijos, ¿verdad? Que pareciera que nos reveló el nombre un ángel, porque son tan enredados los nombres que les ponemos a nuestros hijos y mucho menos tenemos significado de ellos. Pero qué lindo ese nombre Miqueas, aunque suene de repente feo en nuestros tiempos tan modernos. Pero ese nombre del profeta Miqueas, el significado de él es tan pero tan emblemático en la Biblia. Porque precisamente, hermanos, lo que el profeta Miqueas va a hacer es resaltar el nombre de Dios en medio de una situación crítica en el pueblo de Israel. Por eso se llama el significado, ¿quién como Jehová? Permítame rápidamente ponerlos en la escena de lo que está sucediendo de la forma más veloz que yo pueda hacerlo. El profeta Miqueas desarrolla su ministerio aproximadamente unos 750, 800 años antes de la venida de Jesús. Y lo va a desarrollar en el periodo de 3 reyes muy importantes en la vida del pueblo de Israel, entre los cuales encontramos al rey Jotán, Acaz y Ezequías. Por lo tanto, hermanos, entendemos que durante este periodo en que Miqueas desarrolla su ministerio profético, hermanos, tuvo relación con el profeta Isaías, quien también ejerce su ministerio durante ese periodo de esos reyes. Así que el profeta Isaías y el profeta Miqueas
son dos compañeros en el ministerio durante esa época. Pero uno de los datos históricos que nos arroja la escritura, hermano, y la historia del pueblo de Israel, es que durante ese tiempo, hermanos, Israel gozaba de toda una estructura legal en cuanto a la distribución correcta y equitativa de las riquezas del pueblo de Israel. Es un dato que muchos de nosotros no conocemos, que debiéramos de conocerlo para que podamos tener una vida de iglesia correcta. Cuando Dios introduce al pueblo de Israel al desierto y Josué comienza a hacer la distribución, uno de los propósitos de Dios de hacer esa distribución es que iba a ser en acuerdo, hermanos, a las necesidades de la gente. Entonces cada persona, cada tribu en ese tiempo, hermanos, recibía la porción que necesitaba, de tal forma que ninguno de los del pueblo de Israel tuviese necesidad. Así que durante ese tiempo, en el periodo del profeta Miqueas, se había legalizado, se había establecido por la vía legal todo un procedimiento en esa sociedad en el que este hombre ejerce su ministerio, donde todos debían de tener por igual todas las cosas. El que tenía tierra, el que labraba la tierra, todos ellos tenían que tener toda una distribución equitativa de las riquezas. Pero ¿qué acontece durante ese periodo? Bueno, durante ese periodo, hermanos, la sociedad como tal judía comienza a corromperse y llega a un punto determinado donde esa sociedad se va a dividir, porque comienza la gente que tiene más, comienza, hermanos, a traer la opresión sobre los que tenían menos, de tal forma que aquel código que Dios había establecido y el código legal que ellos habían establecido, donde todas las riquezas fuesen equitativas, fuesen por igual, se rompe aquello y comienza una nueva sociedad, la cual se va a conocer en la historia del pueblo de Israel como en la sociedad de los ricos y de los pobres, porque los pobres se hacían cada vez más ricos y los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres se hacían cada vez más pobres. ¿Por qué surgió esto? Bueno, esto, hermanos, según la historia nos muestra de que la razón básica, primordial por la que surge esa sociedad que cada vez se quiere enriquecer más, hermanos, es por la codicia, la avaricia y el materialismo, que por supuesto llevó a endurecer el corazón de esa sociedad rica. Entonces comenzamos a ver, hermanos, cuando Dios comienza a hablarle a esta nación acerca de lo que ellos estaban haciendo. Habla acerca entonces, hermanos, de gente muy rica y gente muy pobre, pero los ricos se enriquecían precisamente con la vida de los más pobres. Llegó a tal extremo donde los pobres ya no podían, no eran consentidos vivir dentro de las mismas ciudades de la gente más rica, por los cuales los muy pobres tenían que abandonar esas ciudades y se establecieron durante esa época en la sociedad judía, se establecieron las ciudades conocidas como la ciudad de los pobres. ¿Por qué? Porque solo dentro de esos muros de pobreza podían habitar los más pobres. Aquellos ricos comenzaron a comprar la tierra de los pobres por su necesidad, llevándolos al extremo de una pobreza extrema en su vida, por lo cual ya no tenían heredad, no tenían casa, perdieron todo, tenían que salir de la sociedad rica del pueblo de Israel a la ciudad de los pobres. Y ahí está el cuadro. Pero durante esa época también la Biblia nos narra, durante ese periodo, de que el pueblo de Israel como tal, pobres y ricos, comienzan, hermanos, a corromperse en su relación con Dios. Comienzan a hacerse muy amigos de las ciudades a su alrededor. Comienzan a hacerse muy amigos de las naciones que estaban alrededor de Israel. Comienzan entonces, dentro de esa relación tan profunda que ellos crearon con los pueblos paganos, comenzaron a adoptar su cultura, comenzaron a adoptar su sociedad, comenzaron a adoptar sus cultos religiosos, los cuales le permitió a Israel traer hacia su propia práctica religiosa toda la adoración a los ídolos, los cuales ustedes saben mucho de eso también. Entonces no solamente comenzaron en una relación, sino que comenzaron a adoptar cultura, comenzaron a adoptar conducta de aquella sociedad de los pueblos alrededor, comenzaron a adoptar la vida espiritual de las demás naciones, los cuales los llevó a una decadencia espiritual y moral delante de Dios. Cuando pensamos esto y analizamos esa historia, debemos de darnos cuenta de algo, que aquella misma historia en los días del profeta Miqueas, señores, es nuestra misma historia.
Una iglesia que se ha corrompido en su relación con Dios a causa de la codicia, la ambición y el deseo de poseer cada vez más cosas en la vida. Invertimos grandes esfuerzos y recursos en nuestra vida por querer cada vez tener más y cada vez tener más y cada vez tener más cosas en nuestra vida. Y lo que a veces no hemos entendido es que lo que nos lleva a buscar más cosas y más cosas cada vez y a desgastarnos y a estresarnos por más cosas en la vida, señores, no es más que codicia, no es más que ambición y no es más que materialismo. Y le llamamos a eso mucha bendición de Dios, pero no tiene nada de bendición, porque recuerde lo que dije el domingo anterior: todo lo que te separa de Dios no le puedes llamar bendición, eso es maldición. ¿Amén? ¿O no amén? Usted escoge, usted elige. Hablamos de esa iglesia codiciosa, mundana, porque adoptamos tan fácilmente la cultura del mundo, ¿no es cierto? Adoptamos tan fácilmente lo que la sociedad piensa y vive, y cómo viven, la adoptamos dentro de la iglesia. Y es importante, hermanos, que nosotros despertemos ante esa realidad de la iglesia de hoy en día, que es una iglesia no como Dios espera que de repente sea, sino que es una iglesia que, al igual que en los tiempos del profeta Miqueas, ha hecho caso omiso a lo que Dios dice para darse el lujo de vivir como ellos quieren vivir. Y cuando eso sucede, ponga atención, porque aquí comienza lo hermoso de todo esto. Cuando esto sucede, hermanos, cuando Dios mira estas cosas que están sucediendo en su pueblo, Dios solo le queda hacer una sola cosa. Y lo que Dios va a hacer es a conseguirse a un Miqueas, es a conseguirse a un hombre que tenga el carácter, que tenga la valentía de ser la voz de Dios y levantar la voz de Dios. Porque cuando Dios se encuentra con un pueblo así, cuando el Señor se encuentra con una iglesia así, déjeme decirle que Dios va a tener que hablar con la iglesia. Dios va a tener que hablar con su pueblo, y Dios va a tener que señalar a su pueblo su situación, como lo hizo en los tiempos de Miqueas, verso 9. Siga conmigo. La voz de Jehová clama a la ciudad y les dice lo siguiente. Clama. Piensa en esa palabra. Dios siempre, cuando mira toda esta situación, Dios no piensa en cómo tú te sientas, en qué tan cómodo, qué tan alegre o contento usted se sienta cuando Él habla. Es que cuando Dios habla, tiene que hablar, y va a hablar según su voluntad, y va a hablar según su verdad y según su justicia. No va a tener reparo absoluto en pensar en cómo usted se siente cuando Él habla. Dios no está interesado, ni está conmovido, ni está estresado, ni está angustiado en pensar cuál va a ser su reacción cuando Él hable. Él tan solamente tiene que hablar lo que Él tiene que hablar cuando tiene que hablarlo. Voz de Dios que clama. Y lo que va a hacer con el pueblo es a decirle al pueblo qué es lo que está viviendo, aun cuando el pueblo sienta y piense otras cosas diferentes a lo que Dios piensa y mira. Por eso usted puede ver en el verso 10 cuando dice: hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Tan solamente les está diciendo: miren, señores, esta es la situación que ustedes están viviendo. Aunque el pueblo, pienso y debemos de suponer en esta mañana, que la gente rica en ese tiempo se creía que todo en su vida estaba bien, de acuerdo al hecho o por el hecho más bien de todas las riquezas que tenían. Miraban sus posesiones, sus tesoros, sus grandes riquezas que poseían, y para ellos todo estaba bien. Pero ellos no entendieron algo, hermanos, que Dios se los va a hacer saber. Y es que Dios todo lo pesa, todo lo ve, todo lo conoce y todo lo entiende. Porque ciertamente
Dios no nos va a juzgar a nosotros conforme a lo que nosotros sentimos. Él lo va a hacer de acuerdo a lo que sus ojitos lindos miran en nosotros. Y Dios está viendo todo aquel escenario, está viendo cómo Él distribuyó la tierra a través de su siervo Josué. Dios está viendo sus principios, los valores de cómo hizo la distribución, de tal forma que en su pueblo todos tuviesen su porción, ninguno de ellos hubiese pobre, porque no era la voluntad de Dios cuando el pueblo entra en la tierra que hubiese pobreza. La pobreza comienza a existir cuando la injusticia de los hombres comienza a levantarse, igual que hoy. Y ahí está el profeta y comienza a hablarle a la nación. Los ricos se hicieron ricos a base de sus injusticias, a causa de sus muchos robos. Por eso Dios le dice a la nación: hay en la casa del impío balanza falsa todavía. ¿Qué le está diciendo? Lo que ustedes tienen, lo tienen porque le han robado a mi pueblo, le han robado al prójimo, y por eso ustedes se han enriquecido. Porque los ojos de Dios saben, hermanos, cuando hay una balanza justa y cuando hay una balanza injusta. Y hoy nosotros podemos decir a este tiempo de la vida o de la historia que es salvada porque yo no tengo que vender nada por peso, ni le he robado nada a nadie. Te pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿usted alguna vez le ha robado algo a alguien? Nadie levante la mano aquí para que no, porque estos hermanos aquí son terribles, te ven levantar la mano y te llegaste. Así que mantenga su mano abajo. Mire la profundidad de Dios hablando. Hay en la casa del impío tesoros de impiedad. ¿Qué son los tesoros de impiedad? Todo aquello a través de lo cual te has enriquecido de una forma injusta. Cuando hemos violado los límites, hemos violado los principios de Dios en cuanto a poseer algo. Cuando los hemos violado, para Dios son tesoros de impiedad, porque lo que nos ha llevado a tener es impiedad, no es temor de Dios. Esto es igual a lo que hablamos la semana anterior. Cuando todo nuestro empeño está en hacer cosas en esta vida, pero no hay un empeño en el corazón de buscar, de agradarle, de consagrarnos, de buscar la forma de servirle mejor a Dios. Cuando nuestro corazón no está ardiendo por Dios, pero está apasionado con este mundo, tus tesoros son tesoros de impiedad. Pero nosotros decimos: yo no tengo esa impiedad, ni mucho menos le he robado a nadie. ¿Le ha robado usted a alguien? Sé que la respuesta es no. Pero déjeme decirle que hay muchos creyentes que le han robado a su hermano. Le han robado a su hermano porque aún a conciencia y en entendimiento de la necesidad del hermano que está a tu lado, nos hemos hecho el de la vista gorda. Y le has robado la oportunidad a tu hermano de tener tranquilidad en su vida, de poder tener la tranquilidad y satisfacción de poderse sentar con sus hijos a comer en la mesa, porque nosotros hemos visto familias en la iglesia donde están en su necesidad, pero nos hacemos los de la vista gorda. Y pensamos que la iglesia debe de hacer eso, pero no yo, cuando el llamado en la justicia de Dios es que cuando tú lo miras, tú puedas correr a auxiliar a tu hermano y puedas darle lo que él necesita cuando verdaderamente hay necesidad en tu hermano, porque hay hermanos que no están en una necesidad verdadera porque su mala cabeza los llevó ahí. No sé si me entendí en eso o se la dibujo mejor. Hablo de necesidad real. Cuando ante una circunstancia, una situación que no fue planificada, simplemente se encontró en la crisis. Cuando nos damos cuenta, debemos de correr para auxiliarlo, debemos de ir para ayudarlo, no hacernos el de la vista gorda. Pero decimos nosotros: no le he robado nada a nadie, pero le has robado la tranquilidad, la felicidad y el gozo a él y a sus hijos, porque no han tenido que comer. Y yo sé que no han tenido que comer, pero me hago el desentendido, porque la iglesia o el pastor tiene que hacerlo. Permítame hacer un paréntesis acá.
Nunca me vuelva usted a mandar a nadie a mi oficina, ni a mi casa, ni a que me llamen para que yo les dé. Si tú sabes que ellos tienen necesidad, dele usted porque es su responsabilidad. Pastores que me dieron su número, ¿y quién es usted? Soy fulano de tal, ¿y quién te envió? Una hermana o un hermano me dijo que usted es el que tiene para dar. Perdona la expresión, pero deje de robarle a esa persona a la cual usted sabe que necesita de usted. Y no le envíes a otro porque es a usted a quien Dios lo ha enviado. Por eso siempre pregunto, ¿y quién fue? Y cuando me dicen quién fue, se compró un tanate. Cuando yo descubro la necesidad, yo doy. No pido a la iglesia y nunca le he dicho a la iglesia, denme para esto. Si yo la tengo, lo doy. Porque es mi responsabilidad, no es de la iglesia, es mía. Pero hay hermanos que les gusta ser generoso con el dinero ajeno. Y cuando es con el dinero ajeno, tú no eres generoso, eres tacaño, avaricioso, codicioso y estás rumbo al infierno por tu codicia. Pero decimos, no le he robado a nadie le he quitado. Pero le has quitado la sonrisa a un hermano. Le hemos roto el corazón a alguien. Porque de repente vino usted esperanzado para ser auxiliado. Y lo acuchillaste por la espalda, le robaste la tranquilidad y hasta el modo de andar al hermano. Y decimos, a nadie le he robado yo. Hemos robado a Dios sus ofrendas y hemos robado a Dios sus diezmos y hemos robado a la iglesia la oportunidad de que pueda ensancharse porque yo no quiero dar. Y decimos que no hemos robado a Dios. Y decimos que soy el hombre más honrado. Déjeme decirle que cuando usted, señor y señora, no das a Dios lo que debes de dar, porque cada uno de ustedes que es miembro de esta iglesia tiene un deber santo y una obligación santa con esta iglesia, no conmigo, sino con esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Nos es fácil irnos a un partido a gastar, nos es fácil ir a esas famosas mejengas, ustedes muchachos. No les importa pagar lo que tengan que pagar una noche para ir a jugar, pero cuando se les pide una ofrenda, no tiene. Arrepiéntase porque usted le está robando a Dios y la oportunidad a la iglesia de hacer algo más de lo que puede hacer. Pero no nos pesa, hermanos, en lo absoluto, no nos pesa. No nos pesa dar, no nos pesa ir y botar el dinero en algo que no te va a servir para nada. Pero cuando hablamos de la obra de Dios, cómo nos duele dar 100 míseros pesos. Y nos cuesta y creemos que es un gran sacrificio. Pero hay un Dios en los cielos que te está pesando. Hay un Dios en los cielos que tiene una balanza de justicia y te está midiendo. A Él no lo puedes engañar. Muchachos codiciosos y roban a Dios. Miembros de iglesia que roban a Dios, vienen aquí a comer y van a dar allá al restaurante al frente, van a pagar. Es que yo siento en mi corazón apoyar tu ministerio. Sienta lo que usted sienta, pero tienes un deber con la iglesia. Tienes un deber con la casa donde tú eres alimentado. Y no le estoy diciendo en esto porque tengamos crisis económica. Gracias a Dios que con usted o sin usted lo que es de Dios se sostiene y va para adelante a como pueda. Dios sacará adelante su iglesia. El asunto es de que esta advertencia, hermanos, no es porque estemos en una crisis. Esto es un asunto porque es de vida o muerte para usted, como se lo voy a enseñar hoy. Balanzas falsas. Que decimos esto pesa 1 kilo y pesa medio kilo, como cuando usted va a comprar allá, hermanos, al mercado. Balanzas arregladas. Que te venden 1 kilo de tomate y vas a donde el otro y te faltan 250 gramos. Eso es un robo. Y eso lo hacemos en la iglesia también cuando nos presentamos ante la gente como alguien que tiene cierto peso, pero nuestro peso es mentiroso, no es verdadero. ¿Le ha robado usted a alguien? Le estoy preguntando, ¿usted le ha robado algo a alguien? Tal vez no le ha robado a una persona, pero tal vez le ha robado a Dios.
Porque enciende y conoces y entiendes los principios de Dios en cuanto a tu responsabilidad, pero hacemos caso omiso a eso. Dios está interesado en que yo predique y que no dé. ¿Usted cree eso? Todo es un balance en Dios. Muchos de nosotros le hemos robado a la iglesia la oportunidad de ser más efectiva por nuestra indiferencia a Dios mismo, por nuestra falta de compromiso, por nuestra consagración y santificación todos los días de nuestra vida. Le hemos robado la oportunidad a alguien y seguimos pensando que no hemos robado nada. Cuando Dios ve esto, como dije, Él levantará su voz y clamará al pueblo y les dirá. Note lo que el profeta dice. Es sabio temer su nombre. Iglesia, es de sabios, es inteligente tener temor del nombre de Dios. Si algo hoy en día nos falta es temor de Dios. Si de algo carece la iglesia es de temor de Dios. Sabemos lo que es bueno hacer y no lo hacemos aunque no sabemos el texto de memoria. Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y todo mundo hacemos de ese pasaje algo romántico, poético, extraordinario, porque sé dónde se fue escrito, quién lo escribió y en qué carta está. Pero Dios no valora ni pesa eso. Es que el asunto, hermanos, es que Dios le está diciendo a la nación: ustedes han hecho todo esto, lo han hecho y como si nada en su vida. Por eso le dice el profeta, cuando levanta su voz a la ciudad, le dice: es sabio que teman el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Y usted lo va a ver ahorita, que Dios es veraz en sus asuntos. Es firme en su carácter. Cada uno de nosotros, hermanos, no debemos de olvidar que Dios todo lo ve. Dios todo lo oye. Dios todo lo pesa. Dios todo lo conoce. Antes que la palabra esté en tu boca, Él ya la conoce, y antes que el pensamiento suba a tu corazón, Él ya lo supo. Solo nosotros a veces en la vida pretendemos, hermanos, vivir una vida como si Dios fuese tontito, como si Dios fuese ciego, o tuerto, o sordo, o miope. Pero la Biblia nos dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra todos los días, y conoce delante de la obra de todos los hombres. De más de 6,000 millones de personas, de habitantes en esta tierra, Dios conoce la obra y los pensamientos de cada uno de ellos. Así es nuestro Dios. Por eso el nombre del profeta: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Que pesa los corazones, pesa la palabra, pesa las intenciones de nuestros pensamientos. ¿Quién como Jehová? Por eso las religiones vulgares y baratas que se inventan los hombres son pura fábula, pura mentira, puro diablo, puro infierno. Porque solo nuestro Dios es poderoso, único y auténtico. Y es el que está hablando. No olvides. ¿Por qué debemos de temerle? No olvides que Él es justo. Lo voy a decir otra vez, que Él es justo. Dios es justo. Y pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo. ¿Están aquí conmigo? Dios es justo. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso dice Miqueas al pueblo: hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. No es porque Dios no lo conociera, es porque Él lo está confrontando, le está diciendo: ahí están ustedes todavía. Hermanos, cuán atrevidos somos muchas veces nosotros
Y ese atrevimiento no demuestra más que nuestra ausencia de temor de Dios. Cuando hablamos, murmuramos, criticamos en el cuarto de nuestras casas, en nuestros aposentos matrimoniales, en nuestra famosa reunión y en nuestros famosos círculos de amigos. Qué carentes somos de temor de Dios. Debes de entender de que Dios todo lo oye y sabe quiénes somos y quiénes no somos. Lo segundo que va a decir el profeta no es solamente que es sabio temer el nombre de Dios, sino que Dios dice a través del profeta: presta atención al castigo, o sea, miren, les viene algo y los voy a traer por cierta razón, pero ustedes tienen que observar el castigo. Mírenlo, miren el castigo, miren lo que voy a hacer. Esto significa ponga atención a eso. Ponga atención a eso. Porque como dije, Él pagará conforme a nuestras obras. ¿En qué consistía el castigo? Consistía en lo siguiente. Número 1, Dios le dice: comerás y no te saciarás. Yo no sé cuántos de ustedes han comido algún día algo y se lo comen y usted dice: pero qué raro, no me llena. ¿Les ha pasado alguna vez? Ah, no, es que ustedes son solo gente de ayuno y oración, ¿verdad? Qué horrible, hermanos, es ir a un lugar, comer, pagar caro, te comiste aquello y cuando salís sentís una insatisfacción horrible que lo que nos causa es enojo, dolor y tristeza y decimos: ¿por qué tuve que pagar ese poco de plata por eso que no me gustó? ¿Sabes por qué lo dice? Porque hay insatisfacción. Hay insatisfacción. Por eso el sabio Salomón en el libro de Proverbios dice que mejor es comerlo poco y en paz que manjares delicados en casa de contienda. ¿Sabes por qué? Porque no hay satisfacción. El primer castigo de Dios sobre su pueblo es: van a comer tanto como ustedes les dé la gana comer, pero no tendrán deleite ni satisfacción en lo que hagan. Y así vive la iglesia hoy en día. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por el afán de la iglesia, por el afán de sus miembros, que nos damos y nos damos y nos damos y nada nos satisface. Hoy tenemos esto y queremos más. Nada nos satisface y nada te va a satisfacer si estás bajo el castigo de Dios. Amado, Dios no castiga. Entonces arrancale la hoja al libro de Hebreos donde dice: porque el padre al hijo que ama lo disciplina, o sea, lo castiga, le vuela palo para que aprenda. ¿O no lo dice? Si tú crees eso, que Dios no castiga porque Dios es puro amor, entonces arrancale las hojas a todo el Antiguo Testamento y quédate nada más con unas cuantas del Nuevo. Porque déjeme decirles que Dios habla más de su severidad que de su amor. Porque nadie en su amor ha sido capaz de corregir su corazón, sino en el temor de Dios es que se corrige el corazón. Proverbios capítulo 16, verso 6 dice: porque con el temor de Jehová el hombre se aparta de su pecado. No es con el amor de Dios, es con el temor de Dios que usted abandona el pecado. No es porque te das cuenta que Dios te ama, no es porque te das cuenta que Dios te está esperando al final de tu vida, te está esperando. Y que hay una respuesta de acción a la decisión que usted tome en su vida. Un temor de Dios. Presta atención al castigo. Número 1, comerás y no te saciarás. Eso es insatisfacción. Todo me incomoda. Estoy en casa y no quiero estar en casa y no sé por qué. Voy a traer a las hermanas que echan fuera demonios para que le haga una limpia a mi casa. Que le haga una limpia a mi matrimonio, una limpia a mi ministerio, porque no estoy satisfecho, no estoy pleno en lo que hago. Óigame, nunca lo vas a estar. Y aunque te echen un estañón de manteca, nunca lo vas a estar.
Porque la satisfacción, el deleite, el gozo, la plenitud, no lo dan las cosas externas, te lo da Dios cuando estás agradándole a Él. Porque al hombre que agrada a Dios, dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, el hombre que le agrada a Él, Dios le da sabiduría, le da paz y le da gozo. Al hombre que le agrada a Él, no al injusto. Si tú no lo tienes, date cuenta por dónde estás andando. Estoy satisfecho en mi ministerio. Hay de todo, hermanos, cualquier clase de conflicto que usted ni idea tiene. Luchas que usted ni se imagina. En mi vida, con mi esposa, con mis hijos, gracias a Dios no tengo suegra. Con el resto de lo que hay en mi casa, las tengo. Ay, hermanos, pero qué satisfacción hacer lo que hacemos para el Señor. Qué alegría, qué gozo. Qué entusiasmo cada día que uno despierta, decir, Señor, hoy me pongo las botas, los guantes y estoy listo para este día, Señor, solo ayúdame. Satisfacción. Satisfacción. Oh, yo necesito otra iglesia porque aquí nada me llena. Tu problema no es la iglesia, tu problema es tu corazón con Dios. Por fin llegó un mensaje bueno, hermanos, a uno de los grupos en los que yo estoy metido o me metieron en la iglesia. Judas tuvo a su mejor maestro. ¿Recuerdas? Fue discipulado por el mejor hombre. Fue acompañado por los mejores hombres. Recibió las mejores enseñanzas directas del maestro. Pero su corazón se endemonió. Así que el problema no es el maestro ni la iglesia. El problema es usted y yo. Y si no dice amén, por lo menos diga ahí, pero diga algo. Segundo, lo que recojas no lo podrás guardar. O sea, vas a hacer un esfuerzo por recoger cosas, pero lo poco ahorrado que tienes no lo vas a poder disfrutar porque eso poco que tú tienes, yo me encargo, dice el Señor, de que te lo quiten. Oh, eso no es Dios hablando, entonces rompe la hoja a este libro. Es que Dios está serio con el asunto. Es que Dios no nos permite ninguna cosa que no sea la que a Él le agrada. Ahorramos y ahorramos y cuando nos damos cuenta no tenemos nada. Da risa, hermanos. Por eso dijo el sabio apóstol Pedro: dile a los ricos que no confíen en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Pero nos creemos, nos pavoneamos y hasta perdemos la conexión con nuestro piso de tierra, porque ahora como ya tengo un poquito, ahora ya soy de cierta clase en la sociedad. Eres simple un piso de tierra y nunca pasarás de ser un piso de tierra. Y dele gloria a Dios, y más nos vale conectarnos con esa realidad, porque nada de lo que tenemos, hermanos, nada de lo que tenemos, no lo tenemos sino es por la gracia de Dios. Pero a veces nos envanecemos tanto por lo que logramos, que entonces el profeta le dice: ok, lo que logres guardar, yo me encargo que te lo roben. Te voy a mandar una crisis o al mismo diablo para que te lo quite. Vaya, métalo al banco que a usted le plazca. Póngalo en la seguridad que a usted le guste. Pero cuando Dios dice te lo quito, te lo quita, porque Dios no solamente sabe dar, sino que también Él sabe quitar. Seguimos. Sembrarás, pero no recogerás. O sea, no vas a tener fruto de lo que haces, por más que usted crea que estás haciendo una gran cosa. Porque nosotros los cristianos, cuando hacemos buenas cosas, decimos: oh, gran obra la que estoy haciendo. Pero cuando no estás en el orden de Dios, Dios dice: mátese, haga lo que quiera, pero usted no va a recoger un solo centavo de eso, porque yo me encargo de que no lo recojas. Pisaréis aceituna, pero no te ungirás con ese aceite. Es que Israel cuando sembraba y recolectaba la aceituna, la majaban, y ese era el aceite con el que ellos se perfumaban. Diga perfumaban.
Porque en esos tiempos, y bueno, en esos climas, ahí se suda, pero como, ¿usted me entiende? Y la axila se hiede, todo se hiede. ¿Sabe usted cuál es la única forma en que ellos se mantenían frescos y oliendo bien? Con el aceite. Con el aceite. Unge mi cabeza con aceite fresco, decía el salmista. ¿Qué está diciendo? O sea, dame algo para que no se me peguen las moscas en la jupa. Pero cuando Dios dice, vas a machacar la aceituna, pero ese aceite no te lo vas a ungir, o sea, estás sentenciado a oler mal todos los días de tu vida. Por más corbata y más precioso que sea tu traje, estás oliendo mal delante de Él. Punto. No hay quite. Seguimos, no me atrase más. En resumen, el juicio de Dios tenía que ver con la insatisfacción, la ausencia de paz y gozo para el pueblo de Israel durante ese tiempo. Presta atención, dice el profeta. ¿Por qué dice presta atención? Porque aquí, hermanos, se rompe todo un concepto cultural de la iglesia de estos tiempos. Porque a veces cuando viene un castigo, viene una situación, decimos es que el diablo lo hizo. No, lo hace Dios. Porque Dios sabe sanar, pero sabe enfermar. Y usted dice, hermano, es que Dios no enferma. No enferma. ¿Está seguro que no enferma? Rompe las hojas entonces del libro de Job. Porque Job llega a declarar y dice, porque tú, Jehová, tú mismo haces las llagas, pero tú mismo las sanas. Porque Job tenía un conocimiento mucho más elevado de nosotros acerca de Dios. Aún nosotros con miles de Biblias en nuestras manos, Job sin ninguna de ellas. Pero conocía a Dios como ninguno de nosotros lo ha conocido. Porque tú haces la llaga, pero tú también la sanas. Tú derribas al hombre, pero tú lo levantas. Tú lo abates, pero tú, Señor, lo afirmas. Porque Él pone reyes y quita reyes. El mismo que pone es el mismo que quita, y el mismo que te da es el mismo que te lo quita. Tal vez esto no te está gustando para nada porque te está rompiendo el cerebro. Porque siempre hemos creído, que Dios, que es tontito. Decimos, lo que Él da no lo quita. Preguntarle a interrogar a David, que tiene un hijo y Dios se lo quita. ¿Sí o no? Si no lo crees, arrancarle las hojas de la Biblia para que no tengas problema en el día del juicio. Es Dios quien lo hace. Y estas son las palabras del profeta. Por eso yo también, dice Dios, te hice enflaquecer, hiriéndote y asolándote por tus pecados. ¿Quién lo hizo? No era el profeta, era Dios quien tomó la decisión de decir, te voy a enflaquecer. A algunos nos quedaría bien que Dios nos dijera eso en el ámbito físico, ¿no es cierto? Aleluya, quedé esbelto, ¿no? Dios dice, te voy a hacer enflaquecer. Tomé la decisión de enflaquecerte, Israel. Por eso dice el profeta, pon atención. ¿De quién es el castigo? ¿De dónde viene? Porque no viene del infierno, no viene de esto, viene del cielo mismo, porque Dios tomó la decisión de enflaquecerte. ¿Y qué significa esa palabra enflaquecer? Significa, párenla, tranquilos. Significa, te voy a debilitar de tal forma que te consumas. O sea, que no te puedas valer por ti mismo. Pero Dios puede hacer eso. ¿Ya olvidaste a los que practican la cena del Señor sin tener conciencia de lo que hacen? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque ciertamente algunos dice que la han tomado indignamente, algunos ya están durmiendo y otros están
quebrantados. Esto no es juego, esto es serio. Porque el mismo Dios que da vida es el mismo Dios que la quita. Pero es que yo no creo que Dios lo haga. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Acaso necesita Dios sentarse para dar explicación y decir por qué hace las cosas? ¿Acaso no somos solo barro en sus manos y Él es el alfarero y Él hace lo que quiere hacer y lo que le plazca hacer? No tiene que pedir permiso ni a la iglesia ni a su pueblo, como a veces hemos pretendido en los últimos tiempos con las falsas doctrinas que nos han enseñado a ver a Dios como nuestro súbdito y a nosotros como los reyes. A Dios es el siervo y nosotros los señores. No, Señor, en Dios según la Biblia, Dios es Señor, Dios es poderoso, Dios es omnipotente y nosotros simple y sencillamente sus criaturas y punto. Nunca seremos más que eso. Por eso dice el salmista: ¿quién es el hombre, Señor, para que tú lo visites? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? O sea, no es nada. Pero Dios se toma la molestia de pensar en nosotros.